programa que defendíamos en las calles a través de la huelga general feminista que levantamos desde el 2019. Este programa fue construido entre miles de mujeres y disidencias de todo el país en el Encuentro Plurinacional de las Islas que Luchan, y es un programa al que le llamamos Programa Feminista contra la Precarización de la Vida, que tiene 16 ejes temáticos y que recoge muchísimas de las demandas sociales que han sido planteadas en el último periodo, muchísimas que no han sido planteadas abiertamente todavía por grandes movimientos, y que trata de leer todas estas demandas desde el punto de vista feminista, ¿no? Cómo pensamos, por ejemplo, la vivienda desde el punto de vista feminista, porque no es lo mismo para las mujeres no tener una casa donde vivir, ¿cierto? Cómo leemos el anti-extractivismo, la situación en las zonas de devastación extractivista desde el punto de vista de las mujeres y disidencias, etc. Ese es el ejercicio que hicimos. Cuando nos toca enfrentar este escenario de convención constitucional, afortunadamente ya tenemos muchas herramientas para ir a proponer ahí. Lo que nos parece más fundamental es primero poder consagrar constitucionalmente lo que ya es un mandato masivo de la calle, ¿no? Que es poner fin al neoliberalismo, a su estado subsidiario, y dar paso a un estado plurinacional, solidario y garante de derechos, ¿no? Ese es un marco muy general. Y en particular, la necesidad de consagrar, entre otros derechos constitucionales, la libre determinación sobre nuestros cuerpos, particularmente como mujeres, ¿no? Y como disidencias, el consagrar constitucionalmente el derecho a una vida libre de violencia, y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como trabajo, pero no solo como trabajo, sino como un trabajo que es socialmente necesario, es decir, que lo requiere el conjunto de la sociedad y beneficia al conjunto de la sociedad. Me corté, ¿no? De nuevo, creo que no es mi internet, es mi computador que hace como cosita de reiniciarse. No sé dónde quedé. Sí se escuchó. Ya. Sí. El tema del trabajo doméstico, el reconocimiento del trabajo doméstico, eso fue lo último que yo escuché. Sí. Gracias. Muchas gracias. Eso, que se reconozca que estos trabajos no solo son trabajos, sino que son trabajos necesarios para el conjunto de la sociedad, y que por lo tanto no pueden seguir siendo sostenidos exclusivamente en el ámbito privado, ¿cierto? En las cuatro paredes de la casa, y dentro de la casa por las mujeres principalmente, ¿no? Sino que tenemos que tender a que sean sostenidos socialmente muchos de los momentos en que estos trabajos son necesarios, ¿no? Esas son cuestiones centrales, que son demandas históricas de las mujeres, ¿no? Y del movimiento feminista en general, que también es mucho más amplio que un movimiento de mujeres. Y en lo que refiere a una de las cuestiones que necesariamente es parte del debate constitucional, que es la forma en que se organiza y se ejerce el poder político, nos parece muy importante, primero, reconocer que las relaciones de poder no son exclusivamente en el ámbito público y en los poderes y órganos del Estado, ¿no? Por cierto que allí se ejerce poder político, pero no exclusivamente. También hay muchos lugares que son privados, ¿no? En que están atravesados por relaciones de poder, y que es importante redistribuir el ejercicio de ese poder en todos los ámbitos, desde cómo va a participar la población, la ciudadanía, ¿no? En la toma de decisiones, ya sea a nivel municipal, hasta en la revocación, podríamos decir, de cargos, cargos públicos de representación política nacional, pero también en lugares como las empresas, ¿no? En que efectivamente hay relaciones de poder, y en que hoy día la parte que es más fuerte, sobre todo si pensamos en la gran empresa, ¿no? Que es el empresario o el empleador, poder equilibrar la relación de poder con la parte que tiene menos poder, en este caso, que son los y las trabajadoras. Y eso se hace también a través de consagrar constitucionalmente derechos como la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga a nivel de rama. Hoy día hay no solo
ausencia de consagración de derechos en la Constitución actual, ¿no? Ahí donde tiene lugar el derecho para nosotras y nosotros, está consagrada la libertad en muchos casos, sino que hay cuestiones que se mencionan exclusivamente para ser prohibidas, ¿no? La huelga aparece mencionada una sola vez en la Constitución actual, y solo se menciona para decir que está prohibida para los y las trabajadoras del sector público. Lo mismo pasa con las mujeres. Y hay muchos sectores de la sociedad que no son sectores minoritarios, que no están nombrados, ni protegidos, ni tampoco consagrados el ejercicio de una serie de ámbitos de derechos que son propios sectorialmente en la Constitución actual. Y eso aborda tanto a mujeres como disidencias, como la población migrante, incluso las personas que están privadas de libertad, ¿no? Entonces había un debate súper grande acerca de si necesitamos una constitución mínima, muy cortita, ¿no? Que establezca pilares fundamentales por el que se va a orientar la sociedad y en los que tengamos acuerdo, o una constitución que no sea mínima, es decir, que sea, no sé si máxima, pero una constitución que pueda dar cuenta detalladamente de muchas cuestiones que tienen que ver con esto que somos, ¿no? Una comunidad política diversa, y que en esa diversidad no solo tenemos derechos que nos corresponden a todos y a todas, sino que no todos somos iguales, en efecto, y que por tanto es necesario reconocer de manera explícita la garantía de derechos de vastos sectores. Nosotros creemos, por supuesto, que necesitamos una constitución que hable de todo esto, y en que podamos caber todos y todas, sobre todo las grandísimas capas de la población que hemos sido permanentemente excluidas del ejercicio del poder político, ¿no? Y de derechos fundamentales. Eso puedo decir de una manera muy general. Ahora esta convención sin duda va a ser un espacio ante todo de disputa, no va a ser un espacio en que nos vamos a ir a juntar como podemos juntarnos ahora entre vecinos y vecinas y deliberar acerca de lo que creemos que es necesario para una nueva constitución y para el país, sino que vamos a ir a encontrarnos ahí, efectivamente, con aquellos sectores que además van a tener una representación muy importante, es lo más probable, en la misma convención, que no estuvieron dispuestos antes y que no están dispuestos ahora a recoger lo que han sido aspiraciones populares desde hace mucho tiempo y disruptivamente planteadas e instaladas en la escena nacional a partir de la revuelta social, ¿no? Y para eso es fundamental que la relación de fuerza que está planteada ahí se exprese no solo dentro de la convención, sino sobre todo afuera. Porque los sectores que no quieren los cambios y que están contentos administrando el modelo tal cual existe, tienen poder en el sentido de que muchos de esos sectores son dueños, ¿no? De Chile en buena medida, pero son una minoría. Y nosotros y nosotras lo que tenemos a mano para contrarrestar es que efectivamente somos sectores mayoritarios, que tenemos la capacidad de movilizarnos y también de desestabilizar. Cuando no se nos escucha un orden social que es tremendamente violento y que en los hechos, en lo que refiere al gobierno actual, se está sosteniendo casi exclusivamente en la represión, ¿no? Entonces, creo que uno de los momentos del debate constituyente, además del programa y del contenido que podemos desear para la nueva constitución, es pensar a qué nos estamos convocando, ¿no? Para enfrentar este proceso. ¿Qué vamos a hacer el 12 de abril, por ejemplo? Yo creo que algo que no nos puede pasar es que el 11 de abril en la noche conozcamos los resultados y al día siguiente nos juntemos, ustedes como asamblea, nosotras en la coordinadora 8M y así, a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Sino que es importante el mes que nos queda pensar en posibles resultados, cuáles serían los escenarios posibles a partir de la elección y cómo vamos a desplegarnos, a qué nos vamos a convocar, dependiendo de cuál de esos escenarios sea el que efectivamente se produce. Yo creo, tal vez adelantando un poquito, sabemos que la derecha va en una sola lista a nivel nacional, ¿cierto?
muy posible que no solo obtenga el tercio que necesita, sino que obtenga más, pero en fin, que con ese tercio cuente. Y yo me pregunto si va a existir o no un tercio que sea, me gusta denominarlo, honestamente antineoliberal, es decir, que vaya con la disposición a defender de manera firme el fin del neoliberalismo. Y si ese tercio efectivamente resulta electo, que yo me imagino que si sucede va a ser muy variopinto, ¿no? No va a ser un sector, un partido o unos movimientos sociales, va a tener tal vez de varias cosas distintas, ¿en qué escenario vamos a quedar? Si tenemos este tercio por acá y este otro tercio por acá, vamos a encontrar que la convención va a ser un espacio de una disputa muy dura. Y que para torcer hacia un lugar u otro lo que quede al medio, lo que va a definir medida importante va a ser la capacidad de movilización de muy amplios sectores, ¿no? Así que creo que son muchos los desafíos políticos que tenemos por delante y no sé si seguir hablando o si nos ponemos a conversar. Sí. Igual empezamos temprano, así que ya harto rato hablando la Karina. No tenemos una pauta en realidad, ¿no? Pero así que si van saliendo preguntas o comentarios, se pueden hacer algo Yo un tengo una poquito más pregunta. dinámico. Yo tengo una pregunta para Karina, pregunta / ayuda. ¿Qué le dirías tú? Bueno, en realidad no falta absolutamente nada para las elecciones, no falta nada. Pero ¿qué le dirías tú a las personas que desde que se firmó el acuerdo el 15 de noviembre han sido como súper escépticas y no creen en nada de este proceso y lo único que creen es que todo esto es una gran trampa? Entonces siguen luchando en las calles, siguen movilizándose, pero yo tengo la duda que probablemente ni siquiera van a ir a votar, y tú sabes que es importante que vayan a votar, precisamente por lo que tú estás hablando. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué cosa? Porque la verdad a mí como que de repente se me acaban los argumentos, porque la verdad yo también soy escéptica, a pesar de que yo sí voy a participar en las elecciones, no sé si me explico. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Bueno, yo les diría que la desconfianza es una sabia consejera en este contexto. Pero que hay que, pienso, hacer una diferencia entre desconfiar, ¿no?, de todos aquellos sectores que han administrado durante mucho tiempo las políticas neoliberales y que hoy día aparecen totalmente amigos de las demandas sociales, ¿no?, para la tele. Exactamente. O sea, yo les diría, está muy bien, o sea, como esa desconfianza que está ahí es una fortaleza, pero que sí tenemos que poder llamarnos a confiar en nuestras propias fuerzas. O sea, no podemos desconfiar de la capacidad que tenemos de torcer también el rumbo, ¿no?, este destino que se quiere imponer por arriba a partir del acuerdo por la paz social. Sin duda el acuerdo por la paz social, yo diría que es un producto o un fruto muy contradictorio de la revuelta, porque es un acuerdo que tal como existe no lo deseó nadie. No lo desearon los partidos que lo firmaron, o al menos la mayoría de esos partidos que nunca quiso cambiar la constitución de Pinochet. Entonces tampoco es algo a la medida de lo que ellos hubiesen querido, ¿no? Tuvieron que hacerlo entre cuatro paredes a las 3 de la mañana en un país asediado por millones de personas en las calles. Pero tampoco lo deseamos quienes estábamos en las calles en los términos en que terminó siendo suscrito, ¿no? Entonces, yo creo que ese carácter que nadie quiere realmente a lo que resulta de ese momento del estallido social, es lo que da cuenta que estamos en un proceso que está en disputa. Y en ese proceso en disputa tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, y con nuestras propias fuerzas me refiero en los movimientos sociales, en todas las personas que salimos a movilizarnos y quienes no tenemos ningún tipo de compromiso, ni con los partidos del régimen, ni con las cúpulas eclesiásticas, ni con los grandes gremios empresariales, ni con la represión, ¿no? Pero es al mismo tiempo un llamado, es doble,
de desconfianza y de confianza en nuestra propia capacidad. Ahora, también creo que es importante decir que hay muchos sectores y personas que no se van a involucrar o que han dicho que no se van a involucrar de ninguna manera con este proceso. Pero a mí me cuesta imaginarme un adentro y un afuera arbitrario, porque trato de pensar, por ejemplo, si existen organizaciones ecologistas, ¿no? Que dicen, yo no quiero nada con el proceso. Muy bien, está bien. Pero si el día de mañana se va a estar debatiendo ahí, si el agua puede ser apropiada privada, de manera privada o no, yo no me imagino a esas organizaciones diciendo, me da exactamente igual este debate, no voy a pronunciarme al respecto, ni movilizarme en torno a eso. De la misma manera que, qué sé yo, si hay organizaciones feministas que dicen no quiero nada con este proceso y el día de mañana ahí tenemos que estar defendiendo la consagración constitucional de los derechos sexuales y reproductivos, digan lo mismo, ¿no? Me da lo mismo este debate, no me pronuncio ni voy a hacer nada al respecto. Yo creo que va a haber una dialéctica, una relación entre ese adentro y ese afuera. Y para eso, aunque no queramos participar, también vamos a tener que prepararnos. Ok, gracias. Muchas gracias. Bacán, gracias. Acá ahora tenía una pregunta. O una palabra. ¿Me tiro yo, Jess? No, dale. No te escuché nada de lo que dijiste, por eso te pregunto. Dale, dale, te toca. Ya. Bueno, hola Karina, estoy sin cámara, así que sorry por eso. Mira, yo la verdad es que te quería preguntar algo, no del proceso constituyente exactamente, sino que del tema de la 8M. Yo a veces he estado en el fondo, en espacios ciertamente de manera colateral, pero en espacios de conversación feminista, no sé, quizás de corte más popular y de alguna manera no hay una vinculación tan directa con el feminismo organizado. Y la imagen que se tiene de la 8M es un poco una imagen que quizás se ve desde lo mediático relacionado con gente joven, profesional, con un perfil bastante determinado. Entonces, mi pregunta iba como hacia cuál es no sé, la llegada o la vinculación que tienen desde las bases a nivel poblacional. Que me parece como fundamental, ¿cachai? Un feminismo clasista en realidad. Sí. Bueno, la coordinadora feminista 8M nace con un propósito, que es transversalizar el feminismo en el movimiento social. Y por lo tanto tiende a articular a mujeres y disidencias de organizaciones sociales que están organizadas, ¿no? que preexisten. El objetivo es justamente tornar el feminismo un contenido ineludible de todas las luchas sociales. Y por eso hoy día hacen parte ahí, bueno, la 8M se organiza por comités de manera interna, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas, en que hay mujeres sindicalizadas, mujeres que son parte del trabajo informal y que por tanto no están sindicalizadas, ¿no? Como trabajadoras ambulantes, como trabajadoras a un horario, como cuidadoras, que son trabajadoras no asalariadas, ¿no? Que están a cargo de cuidar a sus familiares en situación de dependencia severa, casi todas ellas, ¿no? Existe el Comité Socioambiental, en que hay espacios organizados, o sea, hay compañeras del Movimiento por el Agua y los Territorios, hay compañeras de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, compañeras de la Plataforma Chile Mejor Sin TLC, etc. Es el Comité Socioambiental. Está el Comité Migrante, ¿no? Donde están las compañeras de la Secretaría de Mujeres Migrantes, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, de Negrocéntricas,
y así, ¿no? Y hay varios comités que son temáticos. Está el educacional, donde está la ACE, Secretaría de Género, de Sexualidad y Género de alguna universidad, etcétera, Memoria de Derechos Humanos, y esa es la forma en que se organiza. Entonces, la mayor parte de la organicidad interna tiene que ver con espacios organizados de movimientos que ya existen, ¿no? En que nos coordinamos temáticamente. Además, existe un espacio que es de articulación territorial, en que nos articulamos, sin que sean parte necesariamente de la coordinadora, y la mayoría de las organizaciones no lo son, con compañeras que se organizan a nivel territorial en distintos barrios, territorios, etcétera, ¿no? Esa es un poco la composición actual. Ahora, yo creo que siempre va a haber una lectura importante respecto del feminismo en general, de que es una cuestión o interclasista o pequeño burguesa. Eso no es una cuestión nueva, más allá del carácter que tenga una organización como la 8M. Lamentablemente, todavía existe una lectura que es de izquierda, en mi opinión, un poco conservadora, ¿no? Que sigue externalizando la acción política de las mujeres de la acción de la clase trabajadora, ¿no? Y se le exige permanentemente al feminismo una especie de prueba de la blancura, por decirlo así, acerca de su carácter de clase. Sin embargo, eso no acontece con muchísimas organizaciones que pueden ser, voy a decirlo así, terriblemente amarillas, pero que nadie cuestiona que sean parte de la clase trabajadora, ¿no? Podemos decir, son amarillas, pero sí son de clase, porque ahí está como el obrero masculinizado, aunque sea amarillo, ¿no? A nosotras sí nos parece que la política que se ha propuesto la 8M de transversalizar el feminismo en muchos espacios sociales, que ya están organizados, de hacerlo ineludible y de hacerlo con irrestricta independencia y autonomía de todos los partidos que han administrado los 30 años, decía, de las cúpulas eclesiásticas y de los gremios empresariales, es una política abiertamente de clase y de independencia de clase. Entonces, no sé mucho más que decir en lo que refiere, no estoy segura si la intervención, Caro, era de nivel. ¿Cuál es el nivel de articulación territorial que tiene en este momento la 8M? ¿O hasta qué punto la política que propone es clasista? Yo creo que tiene que ver más que nada con el primer punto. Lo que pasa es que yo, claro, he escuchado desde distintos lugares, desde la izquierda efectivamente, críticas al respecto. Y bueno, me enteré muy colateralmente de un conflicto, de un tema que hubo a partir de la marcha, con en el fondo sectores de pobladoras de... sé, pues, que vienen en el fondo en la pelea en la calle, ¿cachai? En una, de una población muy emblemática de Santiago, que claro, venían de alguna manera reivindicando más gente que desde esa lucha a ella les parecía más adecuada y que habrían habido, no sé, conflictos, diferencias con gente del movimiento actual, ¿cachai? Entonces me hizo ruido y claro, me di cuenta que efectivamente hay elementos que me faltan. Y claro, a partir de, o sea, desde el feminismo de repente uno escucha ideas sumamente distintas, digamos. Entonces, por eso que me interesaba un poco saber desde dónde, en el fondo, se paraban con movimiento al respecto. Y eso me parece importante también despejarlo, porque, bueno, yo también me di, por supuesto, el trabajo de leer muchísimos comentarios que aparecieron después de la última marcha del 8 de marzo. Yo creo que hay dos cosas que pasan. Una es que la 8M es una de las organizaciones, por supuesto hay muchas organizaciones feministas en el país, ¿no? Para coordinar este 8 fue al menos entre 300 organizaciones feministas del país. Y por supuesto que hay muchas corrientes dentro de los feminismos, ¿no? La 8M nunca se ha propuesto, por ejemplo, homogenizar una línea
feminista y decir, nos vamos a juntar en este espacio, nos vamos a coordinar todas las feministas de una misma línea o corriente, ¿no? Aquí hay compañeras que, por ejemplo, militan en partidos políticos, y hay compañeras que creen que la forma partido es de por sí una forma patriarcal y que es incompatible con el feminismo. Y nosotras no nos juntamos a deliberar cuál de las dos posiciones es correcta y a cuál vamos a arribar todas, sino cómo nos coordinamos para luchar y para que el contenido feminista deje de aparecer como algo específico respecto de otra cosa que sería la general, sino que esté presente en todos los espacios. Hoy compañeras que tienen una visión anti-extractivista, y hay compañeras que piensan que hay que renacionalizar los recursos naturales. Unas van a hablar de bienes comunes, otras de recursos naturales. Hay compañeras que son feministas como de la tradición más sindicalista de un feminismo obrero, hay otras que son de una tradición más comunitarista, etcétera, ¿no? Eso, nosotras nos saldamos de deudas teóricas, no es para ese debate la 8M, ¿no? No es para coordinarnos desde movimientos que existen. Entonces, a pesar de que somos una organización, sí es una organización que tiene un nivel de visibilidad a la que se le atribuyen muchas veces muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 8M era como, es lo que haya acontecido en la marcha, lo hizo la 8M. Aunque la marcha era... El tema comunicacional es cuático. Yo también, bueno, soy periodista y tengo una tremenda crítica también hacia lo nefasto que es el rol de los medios empresariales, digamos. Coincido bastante con todo lo que tú dijiste, pero creo que el tema mediático en distintos aspectos, bueno, como que hay que darle un tratamiento especial y no es para nada fácil abordarlo, porque se puede desde la organización decidir algo, pero resulta que si los medios les interesa poner el foco en otra cosa, nada que ver, como que en verdad... Mira, yo leí, por ejemplo, que la coordinadora feminista 8 de marzo era la que había como expulsado o golpeado incluso, o interpelado a quienes habrían subido a la estatua de Baquedano que estaba en ese momento, con unos overoles blancos. La 8M en ese momento estaba en el Cerro Huelén, esperando ir a Dignidad, esperando a las compañeras que hacían una intervención en la Biblioteca Nacional. Entonces, lo que pasó ahí, como fue la 8M, aunque no estábamos ahí, ¿no? En ese instante. También leí cosas que ya, como, no sé, el tejo absolutamente pasado, de que las compañeras de la coordinadora feminista 8 de marzo fueron a destruir el memorial de Abel Acuña. Sí, yo también supe de lo mismo. Imagínate. Y una destrucción del lienzo de la Luisa Toledo, que no me hizo sentido en ningún lado, pero después no vi nada más de lo que me comentaron, entonces me quedé como, what the fuck. Es completamente delirante. O sea, cuando se fundó en Chile, se constituyeron como organización, la agrupación de familiares de asesinados en el estallido, que esa cuestión, la compañera que se puso a la cabeza fue la Natalie Mora, la hermana de Jorge Mora, el Neco, asesinado el 28 de enero del 2020. Fuimos la única organización, como que no era organización de derechos humanos clásica, que apoyamos la constitución de ese espacio y que estuvimos en las primeras acciones que hicieron, que les ha costado mucho constituirse. La mamá de Romario Veloz, la Mary Cortés, Romario Veloz, asesinado el 21 de octubre en La Serena por militares, migrante, es parte de la coordinadora feminista 8 de marzo. O sea, es realmente delirante plantear que una organización como la nuestra fue a destruir el memorial de una persona asesinada durante el estallido, ¿no? Pero básicamente se genera una suerte de atribución, como una titularidad de la fecha, de cualquier cosa que acontezca en la marcha a la coordinadora 8 de marzo, lo que por supuesto es muy molesto, pero que es una cuestión que tampoco podemos salir como permanentemente a desmentir cada una de esas afirmaciones que se dicen, porque hay algunas que pueden ser un error, pero hay muchas que son abiertamente no hay una voluntad como de diálogo, de aclarar atrás, ¿no? Sino simplemente de denostación. Es complicado lidiar con
Con eso, y también sabemos que es una posición a la que se pueden exponer organizaciones que han tenido alguna visibilidad dentro de las movilizaciones. También se asume así. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? Yo tengo preguntas. Dale, Claudia. Creo que tengo preguntas. Hola Karina, hola a todos. Bueno, creo que la conversación que acaban de tener toca uno de los aspectos que yo quería abordar, la desconfianza. Entonces, tú hablaste, Karina, voy a tratar de no dar la lata y de ordenarme un poco, pero como que este proceso de convención constitucional, me van a disculpar que yo no hable de él como un proceso constituyente, pero no lo voy a hacer, me niego a hacerlo. Despierta o parte o se estructura sobre las desconfianzas. Yo, súper breve, mi mirada es que Piñera le declara la guerra al pueblo el 20 de octubre y que el 15 de noviembre el Congreso Nacional le declara la paz a Piñera. Ahí el pueblo no entra por ningún lado, sigue siendo masacrado en las calles, sigue siendo no escuchado, se siguen aprobando leyes pro militarización en todos los territorios, pro represión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que sí, este es un proceso del cual hay que desconfiar, porque su origen es, desde mi perspectiva, el acomodo de los poderes. Es decir, un poder le presta ropa a otro poder y se sanciona en una ley, en una primera ley, que es la 21.200, ¿no es cierto?, que elabora además un comité nombrado a dedo, con los partidos participantes sentados a la mesa, para generar esta reforma constitucional que le da todas las de ganar a los partidos políticos, ¿no? O sea, una vez más al poder. Y detrás de ese poder organizado en partidos, al gran empresariado, en fin, los que quieren mantener el statu quo. Le hace muy difícil la participación a los independientes, a los movimientos sociales. Desde mi perspectiva hay un error, y me hago cargo de lo que a mí me puede tocar al respecto, que es no haber levantado la voz de inmediato respecto a lo espurio, digamos, que era esto, ¿no? Y explicarlo, el por qué, realmente, ¿no? Poner al tanto a la población qué es lo que realmente se estaba tejiendo en términos legales acá. Y es un proceso que sigue igual cuando, por ejemplo, vemos que las últimas leyes que permitieron, por ejemplo, la participación de pueblos originarios, que establecen el cómo, ¿no es cierto?, se aprueba poco menos de un mes antes de tener que inscribir candidatura. O sea, yo no sé, digamos, si podemos hablar de un proceso abierto, transparente y democrático en esas condiciones. Pero dicho eso, y dado que hay una importante parte de la población que desde su voto en el plebiscito hasta el patrocinio a candidatos está participando, digamos, en el proceso, efectivamente creo que hay que tomarle el peso a lo que eso significa, y en ese sentido concuerdo contigo que participar con la mayor cantidad de información, de confianzas entre quienes, por ejemplo, integran la lista en la que tú participas, transparencia respecto de las bases, y en ese escenario hay dos cosas que me parecen relevantes. Una, y vuelvo ahí al tema de las desconfianzas, es la convocatoria que ustedes publican como 8M hoy día para la custodia social y popular de los votos. En esta nueva, ¿cómo se puede decir?, armado de 2 días de votación, como si no hubiéramos sabido que desde el inicio íbamos a tener que ir a votar por como 5 papeletas de distintos procesos electorales, etcétera, que van a ser custodiados por militares, lo cual genera, por supuesto, una infinita confianza del pueblo alzado. Eso por un lado, y cómo se están planteando ese llamado, cómo pretenden realizar eso, cuando además seguimos en toque de queda, cuando además la militarización se refuerza, cuando además la militarización se refuerza siempre en un proceso eleccionario, porque siempre son los milicos los que están llamados a custodiar votos. No sé por qué, pero en fin. Eso por un lado. Y por otro lado,
La otra pregunta parece que se me escapó. No, aquí la tengo. Es el tema del reglamento. A mí me parece que uno de los aspectos fundamental para poder torcerle la mano más, además de que efectivamente las candidaturas de movimientos independientes, realmente independientes y que están en la lucha política, social, cultural, etcétera, logren ganar esa convención constitucional, ¿no es cierto? Ojalá más allá de los 2/3, de manera que no haya que preocuparse por el tercio que ya sabemos quién representa, es el tema del reglamento. Así que dejo eso, no sé si se entendió mucho, pero a ver, no he estado tan dispersa, en fin, gracias. Sí. Bueno, me parece que son muchísimos elementos los que planteaste, son todos muy relevantes, ¿no? El primero tiene que ver con la posibilidad de afirmar que lo que tenemos al frente es un proceso democrático, porque lo estamos viviendo en un contexto que nosotras hemos caracterizado como de terrorismo de Estado, ¿no? Y ahí hay un contraste que a veces cuesta, por ejemplo, que lo comprendan compañeros o compañeras de otros países que están muy interesados en lo que pasa acá, que se imaginan un poco esta clave que, más similar al ciclo progresista latinoamericano, más allá de lo que uno opine de ese ciclo, ¿no? Y de esos gobiernos, en que parecía que llegaban al poder distintas expresiones relativamente progresistas y que habilitaban procesos constituyentes en sus países, ¿no? Como pasó en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, etc. Y en realidad no es eso lo que está pasando en Chile, sino que es todo lo contrario. En un momento de un giro, de una afirmación autoritaria brutal, se habilita la posibilidad de terminar con la constitución de Pinochet. Entonces, yo creo que no es posible afirmar que este es un proceso democrático precisamente, no solo por el montón de reglas que los partidos del Parlamento pactaron, porque estoy muy de acuerdo contigo, y esto fue la posición pública de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, entender que el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución tenía dos momentos. El de la nueva Constitución, por supuesto, pero sobre todo el de la paz social. Y el de la paz social consistía en que todos los partidos con representación parlamentaria se ordenaron detrás del gobierno, tanto para blindarlo como para aprobar sus leyes represivas, y es efectivamente lo que hicieron, ¿no? Ese es el contenido de la paz de este acuerdo. Sin embargo, a mí me parece que el hecho de que no estemos en un contexto democrático no es sinónimo de que se acaba nuestra necesidad de disputar y de denunciar, y en el fondo de seguir haciendo política desde todos los lugares que la hacemos, ¿no? Porque el contexto no sea democrático, sino que tenemos que poder afirmar una alternativa a otra a esta cuestión, y no dejar que la pelota siga dando bote sola, ¿no? En la cancha. Una de las cuestiones que contiene, de hecho, la Constitución actual es colocar a las Fuerzas Armadas como garantes de la democracia, ¿no? Y es por eso que los milicos están llamados a custodiar los votos, que es una cuestión de la que tú mencionabas. El punto es que la convención constitucional es algo que va a acontecer, va a pasar, ¿no? Y ante eso que va a pasar, estamos todos y todas llamadas a tener una posición, lo que no significa que vayamos a tener todos y todas la misma posición, ¿no? Y está bien, al menos a nosotras no nos genera un conflicto que no todo lo que pudiéramos denominar un campo popular muy numeroso y muy diverso, no tenga la misma posición. Nosotras internamente no tuvimos la misma posición cuando decidimos levantar candidatura. Y a pesar de no tener todas la misma posición, nos dimos un marco de debate muy largo, muy sostenido. Yo considero que fue un debate muy profundo también, que permitió adoptar una decisión que sin duda fue de mayoría, por supuesto, aunque no haya sido unánime, sin quebrarnos. Yo creo que eso da cuenta también de la necesidad de poder articular una política del campo popular con independencia irrestricta, voy a decir, de la burguesía, ¿no? Que podamos tener la capacidad de articularnos en una política así, aunque no estemos
pensando y teniendo la misma posición todas al mismo tiempo, ¿no? Nosotros hemos dicho no nos soltamos más. Y ya que la convención va a acontecer, a nosotros nos parece que lo más importante, lo que está en juego, no es ni siquiera la constitución que va a salir de ahí, que sí es importante disputarla en todos sus aspectos, incluyendo el reglamento, pero no es ni siquiera lo más importante, porque nos cuesta mucho pensar que de este proceso salga una constitución que recoja las aspiraciones que han sido planteadas en la revuelta. Nos cuesta, no creemos que eso vaya a pasar. Sin embargo, sí creemos que el 18 de octubre se abre un proceso de politización de masas y que no da lo mismo cuál es la orientación que termina tomando esa politización. Nos preocupa pensar que vaya a tener lugar un debate que va a ser programático, que va a ser político, que va a ser ideológico, y que las coordenadas en que se dé ese debate no contengan, por ejemplo, posiciones que sean radicalmente transformadoras, porque el debate que se va a dar en la convención sí va a ser un momento de esa politización de masa que abrimos en octubre, ¿no? Entonces no da lo mismo si en la convención vamos a estar debatiendo ante la crisis socioambiental impuestos verdes para las grandes empresas, o si vamos a estar discutiendo cómo transformar la matriz extractivista del país, ¿no? Y a nosotras sí nos interesa que la posición que busca transformar la matriz extractivista esté presente. Aunque no quede recogida en la convención, va a ser algo que van a poder escuchar millones de personas como una alternativa, ¿no? Y en lo que refiere al reglamento, sin duda, todos sabemos que esa va a ser la primera batalla, ¿no?, del espacio. Y sobre todo, la posibilidad de desbordar los términos de los 2/3, ¿no?, la posibilidad de introducir el mecanismo de los plebiscitos dirimentes o intermedios respecto de las diferencias que se puedan dar en la convención, y entre muchas otras cuestiones, ¿cierto?, la obligación de rendir cuenta periódica para todos y las convencionales por distrito, por supuesto que se trate de que todas las discusiones sean absolutamente públicas y demás, en vivo, simultáneamente, etcétera, etcétera. Pero incluso yo creo que si hay cuestiones que no quedan consagradas en el reglamento, quienes pueden llegar ahí en representación de sectores populares o de movimientos sociales, podamos ponernos de acuerdo para implementar mecanismos autoconvocados para resolver, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de autoconvocarnos en plebiscitos para decir cuál debiese ser la posición que deben defender al momento de votar, ¿no?, los y las constituyentes que representan a estos sectores organizados y movilizados. Porque yo creo que la única garantía de que quienes entren ahí no se manden solos, o se den vuelta la chaqueta y todo esto, es no solo votar por gente que ya viene levantada desde sectores organizados, que responden a alguien y no a sí mismos, ¿no? Porque creo que en esta convención no estamos llamados a votar por cara, rostros, figuras, sino sobre todo por proyectos políticos que son colectivos. Y en segundo lugar, que esos constituyentes y esas constituyentes sepan que no están solas. Y este no estar sola es tanto en una clave de fiscalización, pero también de un acompañar, de ponerse al lado y decir, hay momentos en que probablemente dentro del espacio de la convención se va a estar en minoría, se va a estar con gente que tiene la capacidad de ejercer y de influir desde el poder, y cómo esas personas no van a flaquear, sabiendo siempre que no están solas, ¿no? Eso, no sé qué más puedo decir, otras cosas que me parece que son muy importantes pensando en el reglamento, pero estoy tratando de apuntar a las orientaciones políticas generales, que me parece que es importante que guíen el actuar de quienes lleguen ahí, ¿no? Gracias. Quería hacerte solo, me voy a tomar la palabra para contrapreguntar, que un poquito política ficción, pero tú dijiste que el proceso ya está, y también lo dije yo, el proceso ya está, la convención ya está. Mi pregunta es, ¿podría no haber estado
si el movimiento popular, con la fuerza que tenía, digamos, con la presencia que tenía en las calles, no se hubiese plegado a ese proceso dictado desde las estructuras institucionales, podría haber sido, digamos, aquí voy a poner un ejemplo, que muy leguleyo, pero que me parece interesante y he tratado de sacarlo varias veces, me parece muy interesante, porque además quien lo lleva adelante. Hernán Montealegre presentó, y entiendo que varias veces hizo la presentación de un recurso, donde básicamente dice que la institucionalidad está cooptando la soberanía originaria, ¿no? Que el poder constituyente reside en el pueblo y que el pueblo el 25 de octubre se autoconvocó y decidió que quería una nueva constitución y tomó su camino. Y que de alguna manera este acuerdo del 15 de noviembre coopta, hace que un poder constituido como el Congreso se arrogue funciones para las cuales nunca ha estado mandatado. Entonces, es un aspecto leguleyo que estoy poniendo sobre la mesa, no es para hincarle necesariamente el diente a eso, pero sí me parece interesante, si bien ya estamos en este proceso actual institucional, y más cuando tú dices que desde la 8M ven muy difícil que la nueva constitución sea efectivamente representativa de las demandas del movimiento popular, pensar en la hipótesis de que si no nos hubiésemos plegado a esta zanahoria, digámoslo así, podríamos estar cantando, bueno, no sé, tocando otra música quizá, no sé cuál, pero tal vez más legítima. Yo tal vez me iría un poco más atrás, que es preguntarme y preguntarnos, es una pregunta colectiva, si efectivamente en las un poquito más de 3 semanas que separan el 18 de octubre del 15 de noviembre, ¿no? Lo que la Asamblea Constituyente fue efectivamente la demanda que estaba planteando el pueblo, ¿no? Todos estos millones de personas que irrumpimos en las calles. Porque, quiero ser muy honesta, yo no lo tengo tan claro. Yo recuerdo que fuera Piñera era la cuestión más transversal y que Asamblea Constituyente es lo que emerge de sectores relativamente organizados, ¿no? Y la particularidad de esta revuelta es que el protagonismo no lo tienen los sectores como establemente organizados del último periodo, ¿no? Sino sectores mucho más amplios y mucho más numerosos que no son orgánicos. Y yo no recuerdo ahí portando con fuerza como una cuestión central que atravesara el país, Asamblea Constituyente. Salvo la huelga general del 12 de noviembre, ¿no? Que sí contiene su demanda de Asamblea Constituyente. Entonces, yo creo que cuando el acuerdo se firma, efectivamente hay un rechazo transversal al mismo. A mí no me parece que hubo un plegarse que haya sido de inmediato. Y de hecho creo que lo que provoca una especie de adaptación a la necesidad de participar del itinerario que iba a tener este proceso constitucional se produce en la pandemia. Porque creo que es otro elemento que no se nos puede escapar, ¿cierto? La última movilización, digamos, muy de masa, inscrita en la línea del 18 de octubre, es el 8 de marzo del 2020. Y la pandemia aparece y todo con su estado de excepción, etcétera, en la segunda semana de marzo. Y corta un flujo de movilización de masa. Perdemos ese elemento como una posibilidad permanente y constante. Y es ese el contexto en que a mí me consta que no solo a la Coordinadora Feminista 8 de marzo, sino que a varias organizaciones sociales empiezan a discutir ya en otra clave de si, primero, ¿qué hacer frente a la pandemia? Eso se tomó como un poco la agenda principal, la cuestión sanitaria, la cuestión económica, las ollas comunes, el hambre, el 10%, la huelga de hambre de los y las presas políticas, como que, perdón, de los presos políticos mapuche,
empieza a girar en torno a otras cosas, se corta el flujo de deliberación que estábamos dando antes de la pandemia, que giraba en torno al acuerdo sí, el acuerdo no, asamblea constituyente, convención constitucional, y empezamos un poco a tener otras urgencias inmediatas. Y después, ya que se corre el plebiscito de abril a octubre del 2020, yo diría que ya en la antesala del plebiscito se empieza a discutir la posición en varios espacios frente al plebiscito y a la convención. Entonces también un elemento que hubo al medio fue la pandemia. Entonces yo al menos ahí tal vez tengo una diferencia, o no sé si lo afirmaste, pero haría un matiz. Yo creo que no fue una cuestión espontánea decir sí. Como todos decimos, vamos, discutemos esto tal y como se nos presentó y como lo firmó el Parlamento. Creo que pasaron hartas cosas entre medio. Entonces tal vez en esta política de flexión yo me preguntaría, ¿hubiese sido lo mismo como el resultado de este acuerdo por la paz si no hubiese habido pandemia de por medio? Y en realidad no sé si tengo una respuesta frente a eso. En todo caso, yo creo que la participación importante que hubo en el plebiscito y sobre todo su resultado no es sinónimo como de que el pueblo dio un cheque en blanco y depositó su confianza a los términos de este acuerdo. Y que por eso es muy importante seguir teniendo presente el elemento de la desconfianza como nuestra mejor aliada aquí. Y igual, ojo, una cosa más, la convención va a acontecer, eso lo sabemos, pero que vaya a suceder no es sinónimo que vaya a tener que funcionar todo miel sobre hojuelas y seguir el itinerario que ellos se han propuesto. Son muchísimas las cosas que pueden pasar entre medio y tampoco sería tan extraño, ¿no? Ha habido procesos constituyentes en otros países, por lo menos el de Bolivia, el 2006 en adelante, el de Sudáfrica, en los 90, en que la misma Asamblea Constituyente en esos casos se quebró, se descontinuó, hubo crisis institucionales entre medio, entonces también hay que ver. Ya. David tenía una palabra y luego dejamos que Karina pueda cerrar. Sí, yo quería preguntar, en medio de toda esa incertidumbre que hay, que sigue con el proceso incluso, así algunos movimientos sociales estemos en candidaturas a la Convención Constitucional, ¿qué proyecciones hay en caso, yo sé que uno tiene que pensar en perder, qué proyecciones hay en caso de que no queden los movimientos o queden muy pocos electos a la Convención Constitucional? Porque es un poco lo que se está percibiendo con todos los obstáculos que hemos tenido y también incluso nomás ver que hubo un segundo por candidato independiente. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo tensionar el proceso aparte de la protesta en la calle para poder que tengan en cuenta las demandas sociales de los movimientos sociales y el mismo pueblo? Porque es muy probable que eso vaya a pasar y van a llegar los candidatos de los partidos y otros independientes que sabemos que igual están aliados con partidos, pero se lanzaban independientes. Entonces, eso, que, ¿cómo proyectarse en ese escenario? Es una pregunta súper difícil, creo que es un poco lo que traté de decir antes de que empezáramos como a hacer las rondas de palabras, que yo creo que es una de las cuestiones que estamos llamadas a debatir ahora, todos y todas, ¿no? En todos los espacios. ¿A qué nos vamos a convocar? A partir de los resultados de la convención, es algo que tenemos que empezar a debatir desde ya, ¿no? Pensar resultados posibles y qué vamos a hacer en cada una de esas hipótesis. Hasta ahora, sabemos que a los partidos, como formalmente de derecha, ¿no? Del bloque de gobierno más el Partido Republicano, les debiera ir bien en relación al poco apoyo que tienen, pero a la representación importante que van a muy probablemente obtener en la convención, por el simple hecho que van en una sola lista y el sistema electoral
premia la unidad y castiga la dispersión. Eso ya es un hecho. En segundo lugar, ninguna de las, qué sé yo, encuestadoras, toda esta gente que se dedica a hacer proyecciones electorales, no le ha ido muy bien en términos de pronóstico en los últimos años, pero no se han atrevido hasta ahora a hacer encuestas y proyectar el resultado, porque hay un margen de incertidumbre muy importante en esta elección, que no la hace comparable con ninguna otra. Y no se han atrevido, entonces en reemplazo de eso entran como los comentaristas políticos, que los vemos opinando siempre, casi todos son hombres, en los diarios, ¿no? Que no fundan sus proyecciones en ningún tipo de análisis o muestra o lo que sea, y que dicen que los y las candidatas independientes, también metiendo en un solo saco a los independientes en general, deberían sacar, los más optimistas dicen 12 escaños, los más pesimistas dicen 0 o 1, otros dicen 6, pero no hay ninguna base sobre la cual afirman esas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que las demandas de los movimientos sociales y de los pueblos no se juegan solo en la Constitución. Yo creo que eso es lo primero que sabemos. Hay cuestiones de carácter urgente que son para ahora, tienen que ser parte, lo han sido, de las movilizaciones que llevamos a cabo, que no están subordinadas al proceso constitucional. O sea, en Chile estamos con altísimas tasas de desempleo, estamos con una agudización de las violencias machistas y patriarcales, literalmente nos estamos comiendo nuestros fondos de cesantía y de pensiones, mientras los grandes grupos económicos no solo se han hecho más ricos en el contexto de pandemia, sino que sus fortunas aparecen totalmente intocadas. Es una crisis que estamos sosteniendo los y las trabajadoras. Y todas esas cuestiones son para ayer, no son para mañana, y no las van a resolver las normas de la nueva Constitución, ¿no? Entonces yo creo que este proceso va a convivir con las movilizaciones en torno a esta urgencia, porque no podemos tampoco seguir sacando fondos de pensiones de aquí hasta que termine la redacción de la nueva Constitución, que ojo, lo de la AFP es lo que ha permitido capear un poco o disimular un poco la profundidad de la crisis económica que está en curso, ¿no? Porque ya a mucha gente se le agotaron los fondos y para el próximo retiro ya va a ser casi la mitad de los y las cotizantes. Entonces, yo creo que van a aparecer varias cuestiones entre medio, y que para eso tenemos que estar preparadas. Y segundo, que hay tareas políticas que son ineludibles y que tampoco transcurren por la convención. Por lo menos para nosotras, la necesidad de impulsar una organización de trabajadoras que pueda unificarnos, unificar la acción política de lo que refiere al mundo del trabajo, entre todos los sectores laborales. Porque hoy día el sindicalismo está acotado al sector formalmente asalariado, y dentro de ese sector representa una proporción muy pequeña, ¿no? Nosotros creemos que es importante unir en una gran organización a quienes están cesantes, a quienes trabajan de manera informal, a quienes trabajan de manera no remunerada, y quienes trabajan de manera formalmente remunerada, ¿no? Porque sentimos que ahí hay un derroche gigante de potencia, unificando, por supuesto, a los y las trabajadoras chilenas, migrantes, mapuche, etc. Esa es una de las iniciativas que vamos a impulsar este año, no para hacer un paralelismo de las organizaciones que existen, sino para integrar a gente que pertenece a muy diversas organizaciones, ya sea centrales, sindicatos o no, pero poder proponer una forma de acción política unificada. Y en lo que refiere a la convención, nuestro programa vamos a tener que seguir defendiéndolo igual, estén quienes estén en esa convención, incluso si no llegamos a ello, ¿no? Pero para nosotras, con que entre una compañera, por ejemplo, estoy pensando de la plataforma feminista constituyente plurinacional que compartimos con compañeras de todo el país, ya es que entramos todas, ¿no? Y al lado de ella tendremos que ponernos para que pueda, primero, no equivocarse nunca dentro de la convención, saber que no está sola y poder movilizarnos y canalizar a través de ella las posiciones políticas que queremos ir a defender a ese espacio, y sostener la impugnación de los sectores que son nuestros enemigos y adversarios que queden ahí, si es que quedan en mayoría, ¿no?
pero es difícil, creo que estas son de las cosas que tenemos que pensar juntos. No sé si una organización puede emanar una posición para un momento político tan complejo como la posición correcta. Pues. Acá. Bueno, creo que por tiempo vamos a ir cerrando como esta jornada y no sé si alguien más tiene algo más que agregar o Karina quisiera rematar con algo. Bueno, yo igual agradezco la instancia. Sabemos que no había una pauta tampoco, ni tampoco una posición como organización, es igual importante decirlo. Al contrario, es como esto bastante introductorio y también emana como de las percepciones personales. Como nuestra organización tampoco pretende homogeneizar ciertas cosas, sino más bien tomar acuerdo a ciertos principios y etcétera. Y ahí en adelante hemos tomado algunas decisiones en base al proceso constituyente que se abrió y en base a todo el proceso en realidad que obviamente no se agota en la misma convención. Así que eso yo agradezco mucho y esperemos que esto se siga también sumando, cada día perfeccionándose más. Creo, así como asamblea también estamos como agradecidos de la instancia y estamos abiertos también a participar tanto de esto como de la alcaldía constituyente, como de otros ejes también que se vayan cruzando con la coordinadora y con el feminismo en general. Así que nada, queda como más que abierto el proceso, pero siempre con un horizonte bien claro. No sé si alguien más quiere agregar algo. Gracias Gaby. a Karina, gracias. Gracias por la invitación, por la paciencia también de escuchar. Es un poco extraño también. Bueno, yo me presenté, soy parte de una organización en que todas debatimos siempre juntas, no hay como nadie que se tome la palabra. También es medio raro esto como hablar mucho rato o ser como la que responde preguntas. Más que nada pensamos juntas siempre y es lo mismo que pasa acá en la asamblea de mi barrio. Entonces, bueno, hoy día yo soy candidata, ¿no? Y eso ya supone, por supuesto, jugar un rol más activo en algunos espacios. Entonces, gracias por la paciencia, por el interés. Contarles que, bueno, mi candidatura y la lista en que estamos somos todos independientes, no hay como gente reciclada de los partidos de la institución ni nada de eso. Y solo el mensaje, probablemente ya lo saben, pero importante esto de la comilla educación cívica. Nosotros vamos a poder votar quienes vayan a votar por una persona, ¿no? Pero ese voto va en beneficio de toda la lista. Hoy día lo que están haciendo los partidos del acuerdo y de la transición es poner palos blancos a la cabeza de sus listas que son independientes, ¿no? No tienen otra forma, como más o menos de que les vaya bien o de pasar. Y si vamos a ir a votar por un independiente que está en lista de partido, recordar que eso va al beneficio de usted puede ir a votar por un independiente y estar dándole su voto a la vez, básicamente. Así que es súper importante conocer toda la lista a las personas que vayan a ir a votar. Sí, bacán. Bueno, aquí se mezclan muchas cosas, pues. La opción de elegir un representante, pero también la opción de seguir construyendo como en conjunto y ya no como buscar una vocería solamente, sino más bien un proceso dinámico siempre bidireccional y siempre presente. Así que igual queríamos pedir si nos podemos sacar una foto, si pueden prender las cámaras, si no, la que quiera. David siempre anda. Me avisan. Ya.
Parece que ahí estamos, porque el resto no, parece que no podía aprender. Ya. Sacar una. Y otra. Ya, ahora sí. Vamos a continuar entonces con algunos asuntos más internos. Abrazos a todos. Gracias. Gracias, abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Éxito. Ya, pues. Recreo. Vamos. Peleemos la hora. Me cayó bien. Oh. Te le mandaste Sí, besito. voy a pausar, ¿no?